Hola, bienvenidos sean todos. Hoy estamos un día más adorando al Señor y aprendiendo más de su palabra. Comenzamos con la lección 7, pero como siempre comenzamos orando. Padre Santo, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu bendita palabra. Danos sabiduría y entendimiento para comprender esta séptima lección y poder llegar a ser santos, como dice tu palabra. Te lo pedimos todo en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Y ahora, como siempre, vamos a responder las preguntas de la anterior lección. Y ahora comenzamos con la primera pregunta. Explica lo que no consiste y en lo que sí consiste la santidad según la lección. No tenemos que tener malos pensamientos, tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. ¿Cuál es el primer hecho implícito que debemos captar con relación al concepto de estar vivos para Dios? Anota un versículo. Vivir para Dios y no para el mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Tercera, ¿cuál es el segundo hecho implícito del estar vivos para Dios? Anota un versículo. Estar caminando con Él. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Cuarta pregunta. Describe una de las armas más poderosas que Satanás usa contra ti. Bueno, sabemos que es la mente. Por eso tenemos, como dice Colosenses 3:2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quinta pregunta. ¿Qué peligro aumenta en tu vida al ir creciendo espiritualmente? Sabemos que son los ataques de Satanás. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Sexta pregunta. ¿En dónde empieza el ministerio del Espíritu para hacerte santo? En cuanto has creído y aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor. Ahí es donde empieza. Séptima. ¿Quién crea el deseo de ser santo en ti? ¿De qué manera lo hace? El Espíritu Santo, y lo hace a través de la palabra. Sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Octava pregunta. ¿Qué significa andar y vivir en el Espíritu? Explícalo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, del 16 al 17. Novena pregunta. ¿En qué dos formas debes expresar tu dependencia del Espíritu Santo para vivir una vida santa? Tratando de vivir como le agrada al Señor y dependiendo del Espíritu Santo. Y llegamos a la 10ª pregunta. ¿Cómo aplicarás a tu vida lo que has aprendido de esta lección? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ahora sí comenzamos ya con la lección 7. Obedecer más bien que triunfar. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Dios ha provisto lo necesario para nuestra santidad y al mismo tiempo nos ha dado una responsabilidad en cuanto a la misma. Como vimos en las lecciones 4 y 6, lo que Dios ha provisto consiste en librarnos del dominio del pecado, unirnos con Cristo y darnos el Espíritu Santo, que al morar en nosotros nos revela el pecado. Crea en nosotros un deseo de santidad y nos fortalece en la búsqueda de la santidad por medio del poder del Espíritu Santo y de conformidad con la nueva naturaleza que nos da. Tenemos que hacer morir las obras malas de la carne, o sea, del cuerpo. Romanos 8:13. Si bien es el Espíritu el que hace factible el que hagamos morir las obras malas, no obstante, Pablo dice que es algo que nos compete a nosotros.
La misma obra o actividad es, de un punto de vista, obra del Espíritu y desde otro, obra del hombre. En la lección anterior recalcamos lo referente a la frase por el Espíritu, que aparece en el presente versículo. En esta lección queremos ocuparnos de nuestra responsabilidad. Hacéis morir las obras de la carne. Resulta claro de este pasaje que Dios nos hace responsables de vivir una vida santa. Tenemos que hacer algo. No tenemos que dejar de intentar y comenzar a confiar. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Vez tras vez en las epístolas, no solo en las de Pablo, sino en la de los otros apóstoles también, se nos manda asumir la responsabilidad correspondiente a un andar santo. Pablo nos exhorta diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3:5. Esto es algo que se nos dice que debemos hacer. El escritor de Hebreos dijo: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Dice el escritor: despojémonos del pecado y corramos con paciencia, hablando en primera persona. Se ve claramente que el escritor espera que seamos nosotros mismos los que asumamos la responsabilidad de correr la carrera cristiana. Santiago dijo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Somos nosotros los que tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Esta es la responsabilidad que nos corresponde. Pedro dijo: procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro 3:14. La cláusula procurad con diligencia está dirigida a la voluntad. Es algo que tenemos que decidir que vamos a hacer. Durante cierta época en mi vida cristiana, llegué a pensar que cualquier esfuerzo de mi parte para vivir una vida santa era manifestación de la carne y que la carne para nada aprovecha. Pensaba que Dios no bendeciría ningún esfuerzo de mi parte para hacerme cristiano mediante las buenas obras. Así como recibí a Cristo Jesús por fe, así también debía buscar la vida santa, solamente por fe. Cualquier esfuerzo de mi parte no era sino impedir la obra de Dios en mi vida. Estaba aplicando mal la siguiente afirmación: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Segunda de Crónicas 20:17. Interpretaba este pasaje en el sentido de que lo único que debía hacer yo era entregar el mando al Señor y que Él se encargaría de luchar contra el pecado en mi vida. En el margen de la Biblia que usaba en esa época, escribí al lado del versículo las siguientes palabras: ilustración de lo que significa andar en el Espíritu. ¡Qué necedad la mía! Interpretaba mal la dependencia del Espíritu Santo, en el sentido de que yo no debía realizar ningún esfuerzo, que yo mismo no tenía ninguna responsabilidad en el asunto. Pensaba erróneamente que si le entregaba las riendas enteramente al Señor, Él elegiría por mí y que naturalmente elegiría la obediencia y no la desobediencia. Todo lo que tenía que hacer era acudir a Él en busca de la santidad. Pero no es así como actúa Dios. Hace la provisión necesaria para nuestra santidad, pero nos entrega a nosotros la responsabilidad de hacer uso de dicha provisión. El Espíritu Santo les ha sido dado a todos los creyentes. Dice el doctor Martin Lloyd: en el Espíritu Santo está en nosotros y obra en nosotros, dándonos el poder necesario, dándonos la capacidad necesaria. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que hacerlo así, pero notemos lo que sigue. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Es por el hecho de que no se me deja librando a mí mismo. Es por el hecho de que no me encuentro en una situación absolutamente irremediable. Ya que el Espíritu está en mí, se me exhorta a que me ocupe de mi propia salvación con temor y temblor. Debemos confiar en el Espíritu para poder hacer morir las obras de la carne, como lo observa en su exposición sobre Romanos 8:13. Es el Espíritu Santo el que diferencia el cristianismo de la moralidad
del legalismo y del falso puritanismo. Pero la confianza en el Espíritu no tiene como fin propiciar esa actitud que dice, no puedo, sino una que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente nunca debería quejarse de falta de capacidad o de poder. Si pecamos es porque elegimos hacerlo, no porque nos falte la capacidad para decir no a la tentación. Es hora de que los creyentes tomemos conciencia de la responsabilidad que nos toca con relación a la santidad. Con harta frecuencia decimos que somos vencidos por tal o cual pecado, pero no es que seamos vencidos, es que simplemente somos desobedientes. Tal vez convendría que dejésemos de emplear los términos victoria y derrota para describir la marcha hacia la santidad. Más bien deberíamos utilizar los términos obediencia y desobediencia. Cuando digo que soy derrotado por algún pecado, inconscientemente me estoy escurriendo de mí. Me estoy escurriendo de mi responsabilidad. Estoy diciendo que algo externo a mí me ha derrotado. Pero cuando digo que soy desobediente, esta afirmación coloca el peso de la responsabilidad por el pecado lisamente sobre mis propios hombros. Es posible que seamos derrotados, naturalmente, pero la razón de que lo seamos será que hemos elegido desobedecer. Hemos elegido alentar pensamientos lujuriosos, abrigar algún resentimiento o encubrir parcialmente la verdad. Tenemos que prepararnos para la tarea y comprender que somos responsables de nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Debemos tener en cuenta el hecho de que hemos muerto al dominio del pecado y que ya no tiene poder sobre nosotros, que Dios nos ha unido con el Cristo resucitado en todo su poder y nos ha dado al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Solo en la medida en que aceptemos nuestra responsabilidad y hagamos nuestras las provisiones hechas por Dios, podremos hacer algún progreso en la búsqueda de la santidad. Bueno, y ahora ya llegó el tiempo de las preguntas de la lección 7. Obedecer más bien que triunfar. Primera, ¿de qué manera te hace Dios responsable de andar en santidad? Segunda, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para poder resistir al diablo? Tercera, ¿qué sucede cuando interpretas mal tu dependencia del Espíritu Santo? Cuarta, ¿cuál es la provisión que Dios ha dado para poder alcanzar la santidad? Explica cómo te bendice esta provisión. Quinta, ¿quién produce en ti el querer como el hacer? Explica por qué. Sexta, ¿qué fin debe proporcionar tu confianza en el Espíritu Santo? Séptima, ¿cuál es la verdadera razón por lo cual eres vencido o vencida por el pecado? Explícalo. Octavo, escribe la definición obediencia y desobediencia según el diccionario. Novena, da una explicación breve de las funciones del Espíritu Santo. Y décima, ¿cómo aplicarás a tu vida lo que has aprendido de esta lección? Bueno, hermanitos, hasta la próxima lección y que el Señor los bendiga.